Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Esto es Neumatología, el estudio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, su obra y su persona. La verdad fundamental del Espíritu Santo es que Él tiene una personalidad divina. Su personalidad lo hace ser Dios. Quédate en este programa y descubre las grandes riquezas que el Espíritu Santo da a todo ser creado. Neumatología, a cargo del Padre Jeff. Bienvenidos, bienvenidos. Güerito, les saludamos con una gran alegría en ausencia del Padre Jeff. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Neumatología. Y de verdad que es un programa que a mí en lo personal me ha estado dejando mucha enseñanza. Me ha estado nuevamente deseando, poner en mí ese deseo. Está poniendo en mí ese deseo de conocer más y más al Espíritu Santo. Ya en los programas pasados hemos estado viendo un poquito sobre lo que son los dones y los carismas un poquito. Y en este programa pues vamos nuevamente a retomar lo que son los dones del Espíritu Santo, que los encontramos en el capítulo 7 del profeta Isaías. La semana pasada estuvimos hablando de lo que es el don de temor de Dios, un don con el cual comienza la persona a llevar un verdadero encuentro con el Señor. Comienza a llevar un cambio en su vida. Ese es el primer don que Dios pone en el corazón de toda aquella persona que quiere convertirse. Y el principio de la conversión es tener ese don. Y después vendrán todos los demás, dice la palabra de Dios, como ya lo hemos dicho. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, el principio para todo aquello que vamos a hacer en nuestra vida de Dios, en nuestra vida de santidad, es tener un verdadero temor de Dios. Ya habíamos dicho un poquito, sobre todo, qué es el temor de Dios. No es ese temor, ese aún que nosotros sabemos que existe el infierno. El temor a Dios no es el temor a condenarnos, no es el temor a ir al infierno, sino es el temor a ofender a esa persona que tanto nos ama. Ese es el verdadero temor que nosotros debemos de tener. Y ya hemos dicho también algunas, sobre todo las maneras como nosotros podemos ir fomentando ese don. Hablábamos de meditar con frecuencia en la infinita grandeza y majestad de Dios. Hablábamos también de acostumbrarnos a tratar a Dios con confianza filial, pero llena de reverencia y respeto. Y ahora vamos a comenzar con esta manera, un medio para fomentar este don, que es meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. ¿Cómo es que nosotros podemos meditar en la malicia del pecado? Yo siempre lo comento y lo vuelvo a comentar ahora. Yo nunca me di cuenta la trascendencia del pecado, del primer pecado de nuestros padres, hasta que vi en un féretro a mi mamá. De verdad fue para mí tremendo el constatar que estaba allí su cuerpo que tantas veces abracé, que tantas veces platiqué con ella, su cuerpo que era tan querido, que sí, que era parte de mi vida, el cuerpo de mi madre, es decir, parte de todo lo que soy. En ese cuerpo yo fui concebida, en ese cuerpo me llevó por 9 meses, ese cuerpo de verdad me dio la vida, ese cuerpo me amamantó, ese cuerpo estaba en ese momento yerto, allí en un féretro, sin vida. Ya frío, es decir, ¿dónde estaba ella? Pues seguramente que en la presencia de Dios, pero ese cuerpo, allí fue cuando yo me di cuenta, aunque no en ese momento, pero meditándolo durante todo el sepelio, me di cuenta de lo que es para nosotros los humanos el pecado de Adán y Eva, el pecado original. ¿Cómo nos trae la muerte? Ese paso tan terrible.
Sí, ciertamente que es un paso que nos lleva a la presencia de Dios y es un paso que nos hace de verdad encontrarnos con nuestro amado, con Jesús. Es un paso que debemos todos de pasar, valga la redundancia, para llegar a la presencia de Dios. Mas, sin embargo, no estaba planeado así. Dirá el libro de la sabiduría, Dios no creó la muerte. Dios no creó la muerte. Mas, sin embargo, lo encuentran quienes la buscan, ¿verdad? Mas, sin embargo, por envidia del diablo, dice la palabra, la muerte entró en el mundo. ¿Y sí? Entonces, cuando nosotros meditamos que por el pecado, que por Satanás, nosotros tenemos todo lo que estamos viviendo, comenzando desde la muerte, como acabamos de decir, la enfermedad, el llanto, el hambre, las necesidades, el odio, el resentimiento, todo lo que estamos viviendo, todo lo que vamos a vivir, las guerras, todo esto nos viene no por Dios. De Dios solamente puede salir bondad, porque Él es la extrema bondad. De Dios solamente puede salir el amor, porque Él es el amor. Mas, sin embargo, por el medio del pecado nos vino todo esto que conocemos. Entonces, meditar en todo eso es empezar a tener un horror al pecado, ¿sí? Y meditar en la infinita bondad de Dios. ¿Cómo es posible que Dios, amándome tanto, dándome tanto, me dio la vida, me dio la existencia, me dio a su Hijo, me dio la salvación, me da la comunión, me da su sangre, todo lo que me da, y yo le pago con pecado, ¿verdad? Entonces, el meditar en eso es real, hay que hacerlo. El problema más grande ahorita que tenemos en esta vida es que el pecado, ya no le llamamos pecado, le llamamos de otra manera, y yo creo que debemos de volver a llamar lo que es pecado. Yo siempre les pongo este ejemplo, les digo un veneno muy potente, un veneno para ratas, un veneno líquido. Ustedes, mamás de familia, no lo van a poner en una botella de coca y lo van a dejar al alcance de los niños, ¿verdad que no? No, claro que no. Le van a poner una etiqueta muy grande que diga veneno y lo van a quitar del alcance de los niños. Y bueno, de los niños y de los adultos, ¿verdad? Porque yo conocí precisamente aquí el caso de un joven que su mamá sí puso veneno en un vaso de coca, en una botella de coca, y la puso arriba del refrigerador. Dijo, aquí nadie la va a alcanzar. Llegó este chico ya grande y vio la botella y no se la tomó luego, sino la que la puso en el refrigerador para que se enfriara un poquito, ¿verdad? Y después tomó, y cuando tomó, fue tan rápido el trago que se tomó un trago y le lastimó la garganta. Claro, gracias a Dios no murió, pero sí quedó muy lastimada su garganta. Entonces, para los jóvenes y para los niños es absolutamente necesario que pongamos una botella que diga veneno. Igual el pecado. Es necesario llamarle como es, pecado, y pecado es sinónimo de muerte, porque dice también la palabra de Dios, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. No hay otro. Siempre la paga del pecado será la muerte. Pero Dios es muy misericordioso. Es la muerte. Y nunca debemos jamás decir, es que Dios me va a perdonar. Dios es tan misericordioso que me va a entender. ¿Te va a entender de qué? ¿Me va a entender a qué? Es la muerte. Y yo creo que si tú conoces y yo conozco que ese pecado, que cualquier pecado me va a llevar a la muerte, y lo hago pensando que Dios me va a perdonar y que Dios va a tener misericordia de mí, estoy de verdad teniendo un grave pecado contra el Espíritu Santo, que es el pecado de presunción. Es un pecado contra el Espíritu Santo, de pensar que haga lo que haga, Dios me va a perdonar. Haga lo que haga, Dios va a tener misericordia de mí. Aquí hay que ver la pureza de corazón. Aquí hay que ver lo que hay en tu corazón. Porque vuelvo a decir, si una persona por su debilidad cae en el pecado, pero hay estas situaciones, no busca las ocasiones de pecado, huye de las ocasiones de pecado, trata con oración, con penitencia, con ayuno, dejar ese pecado, y cae por su debilidad, Dios tendrá misericordia. Pero la persona que busca las ocasiones, que Él provee las ocasiones para tener ese pecado, que no hace ni oración, ni penitencia, ni ayuna por ese pecado, y lo hace, entonces eso es presunción. Eso es un grave pecado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir meditando sobre este tema después de que regresemos de este corte.
El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. ¿Qué es Koinonia Radio? Es un medio masivo de comunicación católico, dedicado específicamente a dar a conocer el Evangelio a tiempo y a destiempo, además de ser instrumento para que la palabra de Dios sea escuchada en todos los lugares posibles, no solo de nuestra arquidiócesis, sino de todo el mundo a través de Internet, y que Cristo se haga presente en los hogares y personas necesitadas de la palabra, que ilumina, que instruye y que consuela. El acontecer de la Iglesia, su noticiero. Información de interés generada en la Arquidiócesis de Tijuana. Cada viernes en punto de las 7 de la tarde, por Koinonia Radio y por www.tjcatólico.com. Mantente informado en el acontecer de la Iglesia. Pasos, un camino a una relación más profunda con Jesucristo y el camino para sanar la vida compulsiva. Pasos, el programa en ayuda a nuestros hermanos en adicción. En esta estación, conduce el Padre Jaime Lares. Te esperamos para sanar nuestra vida paso a paso, paso a paso, paso a paso. Son las 3 de la tarde. 15 minutos. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos ya de regreso en su programa Neumatología y estamos viendo sobre lo que es el don de temor de Dios, ¿sí? Y vemos como una de las maneras como nosotros podemos acrecentar, fomentar ese don. Uno de los medios que la Iglesia nos propone es meditar con frecuencia en la infinita malicia del pecado y concebir un gran horror hacia él. Dice, los motivos del amor son de suyo más poderosos y eficaces que los del temor para evitar el pecado como ofensa de Dios. Pero también estos contribuyen poderosamente a detenernos ante el crimen. El recuerdo de los terribles castigos que Dios tiene preparados para los que desprecian definitivamente sus leyes sería muy bastante para hacernos huir del pecado, si lo meditáramos con seriedad y prudente reflexión. Es horrendo, dice San Pablo, caer en las manos de Dios vivo. Hemos de pensarlo con frecuencia, sobre todo cuando la tentación venga, y poner ante nosotros los halagos del mundo o de la carne. Hay que procurar concebir un horror tan grande al pecado que estemos prontos y dispuestos a perder todas las cosas y aún la propia vida antes que cometerlo. Para ello nos ayudará mucho la huida de las ocasiones peligrosas que nos acercarían al pecado, la fidelidad al examen diario de conciencia para prevenir las faltas voluntarias y llorar las que las que se nos hayan escapado, y sobre todo la consideración de Jesucristo crucificado, víctima propiciatoria por nuestros crímenes y pecados. Aquí es algo que nosotros debemos de acrecentar, es el amor a Dios. Yo no concibo que alguien que ame a Dios, vuelvo a repetirlo, que ame a Dios verdaderamente, busque las ocasiones de pecado. Se dé con tanta facilidad a las ocasiones de pecado. Ya el mismo Evangelio nos dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, ¿verdad?, o tu mano te es ocasión de pecado, córtala, ¿sí? Córtala. Más vale que entres manco a la vida eterna que todo tu cuerpo vayas al infierno. ¿Qué son nuestras manos cuando son ocasiones de pecado? Pues las amistades, los ambientes, los lugares
Y nosotros sabemos perfectamente dónde están las ocasiones de pecado. Y nadie que se diga que ame a Dios no debe de huir de las ocasiones de pecado, ¿sí? Entonces nosotros debemos de tener muy en cuenta esto. Si de verdad amas a Dios, de verdad yo amo a Dios, voy a luchar contra eso. Yo sé que hay muchas cosas que son ya mucho más fuertes que nosotros, como son los vicios, como son todo eso. Muy bien, ya es un vicio que es un pecado mortal, y es un vicio que me va a traer la muerte, y no pongo nada de mi parte, y se va dando, y solamente digo, Dios va a tener misericordia de mí. No juegues, no juguemos. Con la salvación de nuestra alma no se juega. También no, yo creo que lo que debemos nosotros de empezar para dejar ese vicio es amar a Dios, a conocer a Dios. Porque quien ama a Dios y sabe que el pecado le es horrendo a Dios, ¿qué es lo que nos separa? Sobre todo, estoy hablando del pecado mortal. Estoy hablando del pecado venial, por supuesto, ¿verdad? Pero estoy hablando de aquel pecado que nos lleva a la muerte eterna. El pecado venial, ciertamente que nos va preparando el corazón y la vida para cometer el pecado mortal si nosotros no luchamos contra el pecado venial. Pero ese es un pecado que no me lleva a la muerte, me lleva al purgatorio. Si ustedes fueron a misa hoy, el Evangelio de San Lucas, cómo nos habla también de una cita bíblica que la iglesia usa para hablar del purgatorio. Dice, ponte de buenas, ¿verdad?, con el alguacil, mientras vas de camino, no sea que el alguacil te entregue al juez y el juez te va a llevar y te va a encerrar hasta que pagues el último centavo, ¿sí? Y esa cita es la que usa la iglesia también para explicarnos el purgatorio. Así que no vamos a salir de ahí hasta pagar el último centavo. Entonces, cuando nosotros meditamos en lo horrendo que es el pecado mortal, ya veíamos al principio de esta serie de temas, cómo la gracia santificante es lo más maravilloso que una persona puede tener y cómo le da un valor inmenso. Hablábamos de que cualquier mendigo que está en gracia es mucho más valioso que todos los tesoros del mundo y toda la sabiduría humana de los doctores, de los licenciados, de los premios Nobel en física, de los premios Nobel en medicina, de los premios Nobel en literatura. Es mucho más valioso un mendigo en gracia que todo eso junto. Eso es basura frente a la gracia, a la gracia santificante que nos va a dar la salvación eterna. Entonces nosotros debemos de amar esa gracia y debemos de luchar. Y vuelvo, la realidad del pecado es muy dura. Ya decíamos antes de irnos al corte que debemos de llamarle pecado al pecado. Y lo más terrible es cambiarle el nombre. De verdad, si hay alguien cerca de ti que le está llamando de otra manera al pecado, qué sé yo, necesidad, no puedo, no sé, alguna otra manera, no. Llámale como es, llámale pecado. Hablábamos de esa necesidad que tenemos de hacerlo. Ya poníamos el ejemplo de la botella de veneno, que hay que ponerle un gran letrero que diga veneno, mortal, para que nadie lo tome. Entonces, es un peligro que nosotros le cambiemos el nombre al pecado. O no, dirán los psicólogos, es una necesidad. ¿Verdad? Las desviaciones, hablando por ejemplo de las desviaciones, tremendo. Yo tengo un conocido que su hija la llevó al psicólogo, y a su hija o a su hijo, no sé, era uno de sus hijos, ¿verdad? Y le dijo la psicóloga, oye, ¿y por qué la traes? Pues yo pienso que tiene problemas, porque a veces se comporta raramente. Raramente, le pregunta a la psicóloga, ¿es gay? No sé si era muchacho. ¿Es gay? No, dice la mamá. Y le dice la psicóloga, ¿y si fuera qué? Eso no tiene nada que ver, es lo más normal. Que si fuera que, dice la señora, yo hasta ahí, dije, hasta aquí nos vemos, yo ya me voy. Sí, imagínense, ¿para qué queremos más ayuda que los psicólogos de ahora, ¿verdad? Que dicen que las desviaciones no son pecados. Tremendo, ese es el gran peligro. Le hemos quitado
la etiqueta de peligro al pecado y ahora le decimos de 1000 maneras, pero aún así como ese veneno que aunque esté en una botella de coca te lo tomas, te va a matar, aunque esté en una botella de coca, aunque no diga que es veneno, aunque digas, no, si era coca, yo ahí vi, era una coca, no decía que era veneno, así que no me puede hacer nada. Te equivocas, el veneno va a entrar a tu cuerpo, va a entrar a todo tu organismo y te va a matar. Te equivocas si el pecado en este momento tú le estás llamando de otra manera, te equivocas en pensar que no te va a matar o que no nos va a matar. Nos va a matar porque el pecado es pecado y la paga del pecado es la muerte. Además, acuérdate y recordemos yo también, la mayor manera de darle una bofetada a Dios, de escupirle la cara es pecar con toda nuestra intención. Vuelvo a repetir, si yo lo estoy haciendo, ¿verdad? Un pecado. Y estoy teniendo todas las ocasiones, buscando las ocasiones, propiciando las ocasiones. Le estoy dando una bofetada en el rostro a Dios. Estoy escupiendo el rostro de Dios. Que no diga yo que lo ama. Más sin embargo, fíjense la diferencia. Un corazón compungido, un corazón arrepentido, un corazón que teme ofender a Dios y que no lucha contra las ocasiones de pecado. Ora por ese pecado. Ayuna por ese pecado y vuelve a caer por su debilidad, es muy diferente. Dios sí va a tener compasión de esa persona o de nosotros. Entonces, como vemos, sí debemos de meditar y mucho en el horror al pecado. Ya nosotros hemos visto el ejemplo de, ¿verdad? Dice aquí San Pablo en Hebreos 10:31, caer en las manos qué terrible, es horrendo. Bueno, aquí dice que es San Pablo quien escribió Hebreos, ¿verdad? Muchos conocedores dicen que no fue San Pablo, pero aquí el autor, que es el padre Antonio Rollo Marín, de este librito que es puro oro, de verdad, es precioso este libro, ¿verdad? Dice él que, dice en la carta de los Hebreos, es horrendo caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Por lo que ya acabo de decir. No juguemos con Dios, no juguemos con Él, no juguemos con nuestra salvación. Es tan importante que dirá precisamente Dios mismo, Jesucristo mismo, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? ¿Qué podemos nosotros dar a cambio si un día perdemos nuestra alma? ¿Qué? Las riquezas, los hombres grandes, los hombres riquísimos, como, no sé, no quiero nombrar a nadie, dirá, bueno, pues vivo toda mi vida como quiero y voy a comprar mi salvación. Jamás puede dar el hombre nada, ni toda la riqueza del mundo, ni toda la sabiduría del mundo, nada. No puedes dar nada por tu alma. Solamente Dios es el que puede salvarnos nuestra alma. Así que, pues no juguemos y tengamos este horror al pecado. Entonces, un medio para fomentar el don de temor de Dios, es meditar con frecuencia en esto. Otro de los medios es poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. Eso es difícil, ¿verdad? Pero es otro de los medios que nosotros tenemos para fomentar el don de temor de Dios. Pero esto lo vamos a leer y vamos a comentarlo en el siguiente espacio. Les recordamos que a partir de las 5 de la tarde ustedes pueden escucharnos por la 1420 AM y comenzamos con el programa de Koinonía Ágape. Después tenemos la Eucaristía, a la cual ustedes ya pueden empezar a llamar para dejarnos sus intenciones, para dejar el nombre de sus difuntos o lo que ustedes quieran poner como intención en esta Santa Misa. Así que ustedes pueden sintonizar su radio en la 1420 AM. Nuestros teléfonos aquí en cabina es 622-8962. Desde Estados Unidos, 866-228-4305. La nacional sin costo es 01800-788-7606. Vamos a esa pausa y regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Qué aburrida
estoy. ¿Qué? No te aburras, escucha Koinonia Kids. Baja al río, baja al río. Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio La 1420 AM y en internet www.tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. ¡Te esperamos! Dios les bendiga. Tras las huellas de Jesús. Domingos a las 9 de la mañana. Conducen Sor Georgina y Sor Cristina, discípulas de Jesús. www.tjcatólico.com. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Son las 3 de la tarde, 30 minutos. La temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 30 grados. Tenemos una humedad del 10%. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni, vieni Santo Espíritu. Estamos de regreso ya en su programa Neumatología y estamos viendo algunos de los medios que nos van a ayudar a fomentar el don de temor de Dios. ¿Sí? Otro, ya decíamos, que es poner especial cuidado en la mansedumbre y humildad en el trato con el prójimo. El que tenga conciencia clara de que el Dios de la infinita majestad le ha perdonado misericordiosamente 10,000 talentos, ¿cómo osará exigir con altanería y desprecio los 100 denarios que acaso pueda deberle un consiervo hermano suyo? Esto lo recuerdan que está en el capítulo 18 de San Mateo 23. Hemos de perdonar cordialmente las injurias, tratar a todos con exquisita delicadeza, con profunda humildad y mansedumbre, teniéndolos a todos por mejores que nosotros, al menos en cuanto que probablemente no hubieran resistido a la gracia tanto como nosotros si ellos hubieran recibido los dones que Dios nos ha dado con tanta abundancia y prodigalidad. El que haya cometido en su vida algún pecado mortal, ya nunca podrá humillarse bastante. Es un rescatado del infierno, y ningún lugar tan bajo puede haber fuera de él que no sea demasiado alto y encumbrado para el que mereció un puesto eterno a los pies de Satanás. ¡Qué tremendo! No, si este padre habla fuerte contra el pecado, de verdad, de verdad, tremendo. Entonces, este otro medio es tratar a los demás con mansedumbre y humildad, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos trata Dios. Si Dios tiene tanta paciencia con nosotros, si Dios espera tanto, si Dios de verdad tiene tanto amor y tanta ternura para con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para tratar a los demás con tanta, altanería o sobre todo tanta orgullo? Entonces aquí nos habla de que nosotros debemos de tener una exquisita delicadeza con una gran humildad y mansedumbre, ¿verdad? Y para tratar a todos los demás. No sé, me recuerdo al apóstol de la amabilidad, como es San Francisco de Sales, ¿verdad? Este hombre que su característica era la amabilidad con que trataba a toda persona que se acercara a él.
Y bueno, no es que no le costara. Un dato curioso es que cuando él murió y al revisar su escritorio se dieron cuenta que abajo del escritorio estaba todo arañado. ¿Cómo que arañado? Sí, en ocasiones seguramente que alguien lo hacía enojar y en vez de él decir o contestar con algo irascible, con una mala palabra, una palabra altisonante o no sé qué, pues prefería arañar sobre todo su escritorio, pero abajo, hasta eso sí. Entonces ahí nos constatamos que sí le costaba ser amable, que sí le costaba tener una sonrisa, que sí le costaba, yo creo que sí, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora lo conocemos como el apóstol de la amabilidad, el apóstol, el hombre amable por excelencia. Y así dice que nosotros debemos de tratar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Y sobre todo dice aquel que ha caído en un pecado mortal, ¿verdad? Bueno, yo creo que aquellos que hemos cometido algún pecado mortal, por ejemplo, no ir a misa o bueno, no nada más pensemos que los pecados mortales son esos grandes pecados de ir contra los 10 mandamientos en una falta muy, muy grave contra los 10 mandamientos. También ese no haber ido a misa los domingos. Y no haber ido a misa los domingos por flojera, porque preferí irme a una fiesta, porque preferí irme a etcétera, etcétera. Ya sabemos, por ejemplo, que si estuve enferma o enfermo, pues no es pecado que no haya ido. O que si no hay nadie más que cuide a un enfermo y me toca quedarme a mí y no hay nadie más que lo cuide, ¿verdad? Entonces, pues tampoco es pecado. Pero si está la casa llena de personas, con el enfermo y yo puedo mejor ir a misa, bueno, si ya está muriendo, pues tú elige, ¿verdad? Pero si nada más está enfermo y hay otras personas que lo cuiden, pues yo creo que le haría muy bien aún al enfermo que tú fueras a rezar por él en misa. Entonces, si dice aquí, si eres tú de los que ha caído en un pecado mortal, pues cuánto más humilde debo yo de estar ante Dios y ante mis hermanos, ¿sí? Y bueno, pues recordemos, y aquí dice que debemos de recordar que todos, cualquiera de nuestros hermanos es superior a nosotros. Yo no me canso de decir que es cierto, es real, no es que nos lavemos el coco, no es que digamos, puede ser, no, es real, todos nuestros hermanos son superiores a nosotros y cualquiera que sea la condición, ¿verdad? Cualquiera que sea la condición, aún una persona que está mal de sus facultades y que está cerca de mí, pues es superior a mí porque él tiene la gracia, tiene el amor de Dios y seguramente que va a entrar derechito al cielo y yo no, ¿verdad? Y la mamá que lo cuida, ay, pues mucho más, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de doña Delfis, que es una hermana preciosa, de verdad, su papá también de Angelito. Y Angelito, pues es nuestro angelito, por supuesto, ¿verdad? Todo lo queremos, todo lo conocemos, todo pues, es eso, ¿verdad? Entonces, por supuesto que yo veo a esa mujer y digo, ay, pues claro que es superior a mí. Pero no solamente por su bondad, ¿verdad? Yo veo aquí, por ejemplo, cualquiera de mis hermanos, Muramay, por ejemplo, que en este momento está aquí entre los contrarios, por supuesto que es superior a mí. Por supuesto que muchísimo. Ella es médico, ella pues, sabe mover todos estos aparatos que yo no sé mover, ¿verdad? Por supuesto que cualquier persona es superior a nosotros. Eso es solamente darnos cuenta, constatar y meditar un poquito. Aún mi hermano que trabaja en la construcción, ¿verdad? Mi hermano que trabaja, no sé, edificando casas, que es un albañil. Por supuesto que es superior a mí. Yo no puedo pues, hacer ni siquiera una pared. No puedo hacer una pared porque se me vendría abajo. Hasta empezaría a hacerle, quedaría horrible y al otro día estaba abajo. No puedo, simplemente. Entonces, claro que todos son superiores a nosotros. En una cosa yo soy alumna y en otra cosa soy maestra, ¿sí? Yo también debo decir que en muchas cosas yo soy superior a otros. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor en edad, quizás, es decir, por cualquier cosa. Pero nosotros debemos de tener bien claro eso, cómo es nuestro trato con los demás, ¿verdad? Sobre todo sabiendo que en los demás está Jesucristo. Recordemos cuando en el Hechos de los Apóstoles a San Pablo, ¿verdad? El Señor lo tira, dice que lo tiró, así literalmente. Unos dicen que del caballo, la palabra no dice que del caballo, del burro, simplemente dice que lo tiró, ¿verdad?
Y él le pregunta, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pues, Pablo ni siquiera conoció a Jesucristo, no lo conoció físicamente, ¿verdad? Entonces dice el Señor, yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiere decir que a todo aquel que persigue un cristiano, a quien persigue es a Jesucristo, ¿sí? Entonces, pues si yo trato mal a cualquier persona, pues estoy tratando mal a Jesucristo mismo. Eso es tremendo, ¿sí? Otro de los medios que estamos viendo para fomentar este don de temor de Dios es pedir con frecuencia al Espíritu Santo el temor reverencial de Dios. En fin de cuentas, toda disposición perfecta es un don de Dios que solo por la humilde y perseverante oración podemos alcanzar. La liturgia católica está llena de fórmulas sublimes. Se estremece mi carne por temor a ti y temo tus juicios. Salmo 118, 120. Mantén para con tu siervo tu oráculo que prometiste a los que te temen. El mismo Salmo. Estas y otras fórmulas parecidas han de brotar frecuentemente de nuestro corazón y de nuestros labios, bien convencidos de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Esto ya lo hemos dicho, ¿verdad? Eclesiástico 1. Y de que es menester obrar nuestra salvación con temor y temblor. Eso no lo vemos en Filipenses 2, ¿se acuerdan? Que nosotros debemos de luchar con temor y temblor por nuestra salvación, siguiendo el consejo que nos da el mismo Espíritu Santo por medio de salmista. Servir al Señor con temor, rendirle homenaje con temblor. Salmo 2:11. Así que nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo, danos ese temor, danos ese santo temor. Solamente ese don, así como debemos de vivirlo, vendrá del Espíritu Santo, vendrá del Dios mismo. Y lo más seguro es que cualquiera de los dones que nosotros pidamos, lo tendremos si amamos a Dios. Si en nuestro corazón hay un verdadero amor a Dios y un deseo de servirle y un deseo de verdad de hacer su voluntad, no tengamos miedo. El Espíritu Santo nos dará todo lo necesario para que podamos salir adelante, ¿sí? Así que, y en el primer intento que nosotros hagamos por dejar lo que nos aparta de Dios, Él vendrá a nuestra ayuda. Él vendrá a nuestra ayuda. Así que, pues, sigamos meditando, ¿verdad?, en lo que es el don de temor de Dios. Y bueno, el otro don que sigue, pues es el don de fortaleza. No sé si recuerdan que ustedes que estábamos diciendo que estos dones comenzamos precisamente con el don de temor de Dios, porque hay como una, no sé, como los dones están así puestos desde el más pequeño hasta el más grande, en su significado sobre todo. Es como si entre ellos existiera una jerarquía que determina diferentes grados de excelencia y perfección. Esta escala jerárquica comienza en la base con el don de temor y acaba en la cumbre con el don de sabiduría, que es el más sublime y excelente de todos, ¿sí? Así que por eso el don que continúa, el don que sigue es el don de fortaleza, ¿sí? Es para seguir con esta excelente, ¿ya? ¿Sí? Esta jerarquía de excelencia y perfección. Pero yo creo que vamos a empezar a leerlos después de que vayamos a esta pausa. Vamos a esa pausa y enseguida regresamos. El Espíritu Santo es uno con Dios y constituye una parte del misterio de la Trinidad. Hacemos una pausa y regresamos con más en Neumatología, conociendo la tercera persona de la Trinidad. Vieni, Santo Espíritu. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 27 de octubre a partir de las 9 de la mañana en el restaurante La Escondida. Costo por persona 100 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen,
Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja, que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. La Biblia nos presenta siempre al Espíritu como fuerza activa que da vida. Ruach, en hebreo, pneuma, en griego, que significa viento o aire en movimiento. Ya estamos de regreso en tu programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad. Vieni Santo Espíritu. Estamos llegando ya al final de su programa Neumatología y estamos viendo lo que es los dones del Espíritu Santo que vienen en el capítulo 11 del libro de Isaías. Y continuamos con el don de fortaleza. El don de fortaleza nos da fuerza para buscar a Dios. Ya ves mi fuerza. Isaías 12. Vamos a ver directamente lo que nos dice el libro de Isaías 12:2. Dice así. Dice, yo le alabo a Yahvé, pues aunque te airaste contra mí, se ha calmado tu ira y me has compadecido. He aquí, a Dios mi Salvador, estoy seguro y sin miedo, pues Yahvé es mi fuerza y mi canción, Él es mi salvación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También viene la cita de Isaías 4:13, que también habla de este don, sí, maravilloso. Dice, todo lo puedo en aquel que me conforta, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Pues dirán otra de las diferentes Biblias. Bueno, vemos aquí, dice, ¿dónde fortaleza? Perdón, de las diferentes traducciones de la Biblia, más correctamente dicho. Dice, Dios nos da la fuerza para buscar, este don nos da la fuerza para buscar a Dios. Nos hace constantes para luchar contra nuestras debilidades. Nos da la fuerza divina, infinita, hasta hacernos decir, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y eso nos da paz. Nos hace tener hambre y sed de Dios, de santidad con una invencible confianza. Entonces no olvidemos, el primer punto de este don de fortaleza es que nos da fuerzas para buscar a Dios. Ese es el primer punto y el más importante pudiéramos decir. Luego sigue diciendo, nos hace llegar a las virtudes heroicas, sabiendo que es Dios quien lo hace todo. Su virtud es la fortaleza, que es semejante al don, pero nos deja con cierta ansiedad y temblor por nuestra debilidad, es decir, tiene el modo humano, en lugar del modo divino que nos da seguridad y confianza. Su bienaventuranza es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Que es una altura de goces espirituales intensísimos con que Dios llena los vicios que se le oponen, que Dios llena a aquellos que lo buscan. Los vicios que se le oponen son la flojera, el miedo desordenado, la timidez,
se fomenta cumpliendo el orden y el deber, aunque nos cueste, pidiéndole a Dios nos dé su fuerza para llevar la cruz alegremente, con mortificaciones voluntarias y con la Eucaristía, pan de vida y fuerza de Dios, ¿sí? Así que este don de fortaleza es, dice, naturaleza. Y ahora vamos a ver lo que nos dice el Señor, el Padre Antonio Rollo Marín. Dice, en la escala ascendente de los dones del Espíritu Santo, ocupa el segundo lugar el don de fortaleza, encargado primariamente de perfeccionar la voluntad y la virtud infusa del mismo nombre. Vamos a estudiarlo con el cuidado y atención que merece su gran importancia en la vida espiritual. El don de fortaleza es un hábito sobrenatural que robustece el alma para practicar por instinto del Espíritu Santo toda clase de virtudes heroicas, con invencible confianza en superar los mayores peligros o dificultades que puedan surgir. ¿Sí? Es un hábito sobrenatural, bueno, como los demás dones, ¿sí? Y virtudes infusas es un hábito sobrenatural que robustece el alma. Precisamente tiene por misión elevar sus fuerzas hasta el plano de lo divino, ¿sí? Sabe para practicar por instinto del Espíritu Santo. Es propio y específico de los dones. Es bajo la acción del Espíritu Santo. Solamente bajo su impulso, ¿verdad? Él mismo, el Espíritu Santo, pone en marcha este don. Y es para practicar toda clase de virtudes heroicas. Aunque la virtud que el don de fortaleza viene a perfeccionar y sobre todo la que recae directamente es la de su mismo nombre, es decir, la fortaleza, pero como virtud, no como don. Sin embargo, su influencia llega a todas las demás virtudes cuya práctica en grado heroico supone una fortaleza de alma verdaderamente extraordinaria, que no podría proporcionar la sola virtud abandonada a sí misma. Por eso, el don de fortaleza, que tiene que abarcar tantos y tan diversos actos de virtud, necesita a su vez ser gobernada por el don de consejo. Es muchísimo, muy profundo esto, ¿verdad? Nosotros nos queremos quedar con esto tan sencillo de que es lo que nos ayuda a buscar la voluntad de Dios, ¿sí? A buscar a Dios, nos ayuda a, sobre todo, a agradarle a Dios. Es la fuerza que nos dice también, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Así que es la fuerza para buscar a Dios y todo lo que le agrada a Dios. Buscar a Dios, conocerlo, amarlo, servirlo y todo lo que le agrada y todo lo que Él manda. Y llega cuando tenemos este don y nosotros de verdad le pedimos al Espíritu Santo que este don nos gobierne, llega hasta el grado heroico de llevar a cabo las virtudes. ¿Y qué es llevar a cabo las virtudes en grado heroico? Pues la santidad. Eso es ni más ni menos, ¿verdad? La santidad es asemejarnos a Jesús, es cristificarnos y como Jesús llevar a cabo en grado heroico todas las virtudes, todos los bienes, todo lo que Dios nos pide, ¿sí? Así que es repetir una y otra vez con San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece, ¿sí? Yo quisiera dejar estos cuantos minutos que nos quedan. Luego en el otro programa vamos a seguir hablando de este don maravilloso del don de fortaleza, que es algo que nosotros debemos de tener y que necesitamos tanto en este tiempo. Simplemente para nuestra vida diaria, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cómo necesitamos este don? Pues en todas las cruces que nos llegan, en todas las dificultades, en todo lo que estamos sufriendo. Hay mucho sufrimiento, perdón, en este mundo. No sé, todo lo que está sucediendo en nuestro México. Nosotros no tenemos ni idea de lo que sufre una persona que su hijo o su hija fue secuestrada o fue secuestrado. Es un sufrimiento terrible que yo creo que a nadie se le desea este sufrimiento. Y el don de fortaleza viene pues a darnos sobre todo la confianza y para luchar conforme a la voluntad de Dios, para salir adelante y para vencer al mal a fuerza de bien. Y vamos a continuar con este mismo tema en otro programa. Por lo pronto yo quisiera recordarles que mañana precisamente 27 de octubre tenemos dos celebraciones muy importantes. La primera en la mañana es el desayuno pro Radio Koinonia en La Escondida.
allí vamos a estar todos a partir de las 9 de la mañana. Vamos a reunirnos, y yo creo que ya todos saben que allí nos reunimos, sobre todo aquellas que son tan fieles y son tan fieles a estar allí con nosotros. Así que pues ahí los esperamos. A partir de las 9 de la mañana va a estar con nosotros el Padre Antonio Felipe, que es un padre que tiene un don maravilloso del Espíritu Santo, pero sobre todo los temas y la oración que va a hacer, pues de verdad nos acerca mucho a Dios. Así que tenemos muchas sorpresas, tenemos también algunas rifas, oración de sanación, por supuesto, y sobre todo la sorpresa y algo tan agradable como vernos, como nuevamente saludarnos, saber cómo están los demás. Y se ha hecho un ambiente tan bonito, no me canso de decirlo, porque para mí es como otra comunidad, de verdad. Yo ya las conozco algunas sus vidas, la mayoría un poquito, platicamos rápidamente, yo me la paso platicando con todo el mundo, ¿verdad? Y me gusta mucho asistir a los desayunos. Así que si ustedes pueden acompañarlos, pues hagan la lucha. Vamos a comenzar a las 9 de la mañana. El costo pues sí es 100 pesos, pero la verdad es que no es mucho para pasarnos un momento muy agradable. También este mismo día, es decir, mañana a partir de las 7 de la tarde, si me equivoco, me disculpan, 7 u 8 de la tarde, nosotros tenemos lo que es el Santoweek, lo contrario del Halloween. Así que todos aquellos que quieran vivir esta experiencia, es toda la noche van a estar los jóvenes. Y digo los jóvenes, ¿verdad? Porque muchos adultos creo que van a hacer turnos, va a haber turnos. Yo les sugerí eso porque el año pasado así fue, ¿verdad? Que unos estuvieron hasta la 1 de la mañana y a partir de la 1 otros se fueron y llegaron otros que ya habían descansado. Igual los de intercesión, yo también les sugerí que pues quisieran eso, ¿verdad? Que estuvieran ellos, parece que así lo van a hacer, parece que van a estar allí mismo, van a tener un lugar para descansar, van a estar por turnos, levantándose durante toda la noche. ¿Y qué vamos a tener? Pues que no vamos a tener, ¿verdad? Vamos a tener, por supuesto, la Eucaristía, que va a estar el Padre Rodrigo Salinas con nosotros. Él va a oficiar la Eucaristía, de verdad le agradecemos mucho, es parte de esta comunidad, es parte de todo esto que se ha levantado aquí en Encarnación, es parte importante porque él estuvo aquí en los comienzos, ¿sí? Es también cofundador de la comunidad Koinonia, así que nos va a hacer el gran favor y el honor de oficiar la misa del Santoweek. La misa va a ser a las 9 de la noche, así que va a haber Eucaristía, por supuesto, hora santa, conciertos, va a haber obras de teatro, va a haber sketch, va a haber dinámicas, va a haber cena, así que llévense algo, siquiera unos, no sé, algún dinero para que puedan cenar ahí. Las cosas, por supuesto, que están muy económicas, pero para que ustedes también, todo lo que se va a recabar allí es pro Radio Koinonia, así que ustedes pues vayan para que cooperen, aunque sea que nada más vayan a cenar. No va a ser aquí en Encarnación, va a ser en la Capilla de San Sebastián, que la dirección es Torres Hipódromo 6611, pero si ustedes saben llegar aquí a Encarnación, solamente seguir la carretera de enfrente de Encarnación, seguirla, hay algunas curvitas, unas bajaditas, unas subiditas, ¿verdad? Pero ustedes continúen hasta que lleguen a su izquierda a una gran construcción, que luego se van a dar cuenta porque ahí va a haber mucha gente. Ahí es la Capilla de San Sebastián, va a haber una persona cuidando los carros, así que pueden dejar su carro afuera sin ninguna preocupación. Y pues va a estar muy bien, ¿verdad? Entonces pues ayúdenos, apóyenos, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo lo hacemos pues para seguir adelante en esta gran obra de evangelización. Pues hemos llegado al final de su programa Neumatología. Os esperamos, Dios mediante, el próximo lunes para que sigamos con este tema de los dones del Espíritu Santo. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, que les dice Dios les bendiga. El programa Neumatología, conociendo a la tercera persona de la Trinidad, por hoy termina. Te invitamos a escucharnos por esta estación. El ser hecho de barro se transforma en un ser viviente cuando el Creador sopla sobre su nariz aliento de vida. Gracias por tu sintonía y hasta la próxima emisión. No hay una distinción esencial entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo, porque solo hay un Espíritu Santo. Un Espíritu Santo. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias.
Dios te bendiga.